Buenas noches, hermanas. Dios me les bendiga a todas y gracias al Señor que estamos otra vez aquí reunidas para poder estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, te damos las gracias infinitas por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias por este momento que vamos a abrir tu palabra, Señor. Permite que podamos ser edificadas y que podamos, Señor, ponerla por obra, Padre. Bendecido sea tu nombre hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanas, en esta noche vamos a estudiar, a tocar un tema que es muy bonito, muy edificante. A mí me ha ayudado bastante. Y entonces, cuando lo he estado estudiando, y es un corazón para Dios. Un corazón para Dios es orientado a una exposición bíblica. Es cuando las palabras de Cristo moran en nosotras. Cuando esto pasa, nosotros somos cristianas con una base sólida, con unas raíces profundas, ¿verdad? Y cuando la palabra de Dios influencia nuestras vidas, empezamos a llevar frutos. Solo cuando la palabra de Dios impacta la forma en que pensamos, la forma en que vivimos y sentimos, podemos tener corazones obedientes a Dios y llenos de amor hacia Él. Entonces, para tener un corazón para Dios, tenemos que primeramente crecer en el conocimiento de Dios. Aquí vamos a enfocarnos qué es crecer en el conocimiento de Dios. Esto, mis hermanas, debe ser lo más importante para nosotros. Esto es el corazón. Cuando hablamos, digamos, a veces dice uno, ¿cuál es el centro de uno? A veces uno dice, oh, el centro de la existencia de uno es el corazón, ¿va? Yo me quiero referir a lo que es el centro, ¿va? Esto de crecer en el conocimiento de Dios es el corazón, es la médula. Médula es el centro, es el centro, digamos, de la salvación y de nuestra experiencia cristiana verdadera, ¿verdad? Crecer en el conocimiento de Dios es esto, es el centro de la salvación y de nuestra experiencia cristiana verdadera. Hermanas, nosotras fuimos creadas para conocerle, para conocer a Dios, y en eso estaremos ocupadas por toda la eternidad. Vamos a buscar, ustedes busquen en su Biblia, en San Juan 17:3, que dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿verdad? Entonces, para crecer en el conocimiento de Dios, nosotros tenemos que conocerle, y en esto es lo que Él quiere que pase en nosotras como cristianas. También vamos a leer en Jeremías 24:7, y dice así: y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ser cristianas y hermanas involucra el conocimiento y la razón, e implica tener un encuentro y una relación personal con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ah, nosotros cuando vemos que algunas personas llegan a los pies del Señor, sí le reciben al Señor, pero tienen que crecer en el conocimiento, ¿verdad?, de Dios, y tener una relación personal con Él. También las escrituras nos enseñan que el conocimiento de Dios es una gran protección contra el pecado. En Isaías
vamos a leer vamos a tomar a leer bastantes textos en esta noche. Vamos a leer en Isaías 1:3, que dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La falta de conocimiento del pueblo de Israel fue que llevó a este pueblo a una decadencia espiritual. Y también vamos a confirmarlo en Segunda Pedro 1:10, que ya nuestra querida Lisbeth la leyó, pero lo vamos a leer otra vez, solo el verso 10, que dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, ¿verdad? Aquí el apóstol Pedro lo confirma, que no caeremos jamás si nosotros hacemos firme nuestra vocación y elección, ¿verdad? Para lo que hemos sido llamadas. Entonces, nosotras, hermanas, como hijas de Dios, como creyentes, como cristianas, no seamos falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, ahora otra lectura que vamos a tener es en Jeremías 9:23 y 24, que dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, hermana, ¿de qué nosotros nos gloriamos? ¿De qué usted, de qué yo me glorío? ¿De cuál es nuestro tema de conversación que más nos estimula? Eh, Hay cosas, hermanas, ¿de qué nosotras estamos hablando? ¿Va? ¿De qué nos gloriamos? A veces nosotras, el mundo, desde la antigüedad, estaba el pueblo de Dios, que se alejaban algunos, ¿verdad? Cuando se alejaban de la palabra de Dios. Y entonces ahora, con tanta diversión, con tanta tecnología, con tanta cosa, el enemigo, eso es lo que quiere, que nos distraigamos totalmente. ¿Cuáles son nuestros temas de conversación? ¿Qué nos estimula? Para el caso, cada quien puede decir por su testimonio qué le estimula, ¿verdad? Digamos, yo en lo personal, yo un tema de conversación que me atrae es acerca de pastelería, de hacer, si yo encuentro una persona que le guste eso, olvídese que yo me entretengo hablando, o de ejercicios, cosas así, eso me atrae. Otra persona, otra puede decir las novelas o tal programa, algo que nos estimula, nos alegra, ¿verdad? Pero nosotras, esto, para que nosotros querramos, ¿verdad? Crecer en el conocimiento de Dios, ¿qué nos debe de nosotros gloriar? Esto es lo que acabamos de haber, ¿verdad? ¿De qué nos tenemos de qué vamos a alabar? Eh, si el conocimiento de Dios controla nuestras aspiraciones, allí nosotros nos podemos gloriar. ¿De qué nos podemos gloriar, hermanas? De lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de lo que Cristo ha cambiado, de lo que nosotras éramos antes a lo que somos ahora. El poder de Cristo, todo lo que Él ha hecho, ¿verdad? En nuestra vida. Hermanas, ahí sí nos podemos gloriar porque la honra y la gloria es para Él, no es para nosotras, ¿verdad? A veces el mundo, la mayoría de la gente, los que tienen poderes, se glorían de que tienen posesiones, entre más posesiones tienen, porque eso es lo que se controla, ¿va? El poder, la fama, el dinero, los estudios.
todo eso es de lo que la gente, la mayoría en el mundo se gloría. Y entre nosotras, hermanos, Dios nos ha bendecido grandemente. A muchos de nosotras les ha dado muchas carreras, son prósperos, tienen casas, tienen aquí, tienen allá, y eso no es para gloriarse. Al menos yo no he oído a ningún hermano o hermana que se gloríe, ¿verdad? Y todo sea porque Dios lo ha permitido. Esas son bendiciones, aparte de la salvación, aparte de ser hijas de Dios, que el Señor ha dado, ¿verdad? A ciertos hermanos. Y entonces, pero no para gloriarse, porque todo viene del Señor, ¿verdad? Entonces, en la lectura que tuvo Lisbeth en Segunda Pedro 1, vamos a leer el verso 2 y 3, que dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, el conocimiento de Dios es esencial para el crecimiento de cada una de nosotras. Y a veces nosotras creamos nuestras propias reglas. A veces nosotras no nos, no nos conducimos de acuerdo a lo que el Señor quiere para nosotras. Podemos dar un ejemplo, digamos, vamos a hacer compra de algo, a veces ni oramos al Señor, o vamos a hacer un viaje, lo planeamos y ni decimos, Señor, será tu voluntad. A veces nos mudamos, hacemos tantas cosas, ¿verdad? Que nosotros las hacemos a como nosotros pensamos, pero no esperamos en el Señor. Entonces, aquí vemos nosotros que por eso algunas veces no vemos realizados todos los deseos de Dios para nuestras vidas, cuando nosotros ponemos nuestras propias reglas, nuestro propio andar, que nosotras queremos controlarnos nosotras mismas, ¿verdad? Lo cual no debe de ser así. Entonces tenemos otra lectura que en Colosenses 1, del 9 y 10, Colosenses 1, 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí también el apóstol Pablo, ¿verdad? Está pidiendo por los de Colosa, ¿verdad? Y entonces, así nosotras debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Y entonces, aquí el apóstol Pablo, vamos a ver 4 principios que acerca del conocimiento, cómo crecer para el conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, primero, Dios es el único autor del conocimiento que tenemos acerca de Él. Solo Él nos da un conocimiento confiable y verdadero acerca de Él. Por eso el apóstol Pablo ora por los colosenses, pidiendo que Dios les enseñe de sí mismo. Entonces, segundo, el conocimiento de Dios involucra la sabiduría y el entendimiento espiritual. Y entonces nosotros decimos, ¿y cómo nosotros obtenemos la sabiduría, el entendimiento espiritual? Bueno, lo obtenemos por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios, es una voz viva, porque Dios es un Dios vivo y vive, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotras la podemos obtener, sabiduría y entendimiento espiritual. Y el Espíritu Santo es el encargado de mostrarnos y explicarnos las maravillas de la mente del creador, ¿verdad? Entonces,
es tercero, el conocimiento de Dios no puede estar separado de una vida de fidelidad. Así como Pablo oraba por los colosenses, así nosotras, hermanas, debemos orar unas por otras. Am, él quería que los de Colosas crecieran, ¿verdad? En el conocimiento de Dios. Así nosotras, hermanas, acordémonos en nuestras oraciones. Yo sé que muchas oramos por los líderes, por los que predican la palabra de Dios, por nuestros ancianos, pero también nosotras podemos orar por las hermanas que, bueno, hay hermanas que tienen ya el don de ser maestras. Yo no soy maestra, pero por lo menos tengo el valor de abrir la palabra de Dios y sentarme aquí y exponer, ¿verdad? Pero no porque sea maestra, pero nosotras, por estas hermanas, por mí, deben de orar, por otras hermanas que se levantan a predicar la palabra de Dios para que crezcan en el conocimiento, por nuestras jovencitas. Gloria a Dios por estas tres hermanas pequeñitas que tenemos aquí. Ellas van a ir creciendo, pero todo debe de ser de que ellas tengan la voluntad y que todas nosotras tengamos la voluntad de tener esa relación personal con el Señor. Y entonces, al hacerlo, nosotras vamos a tener vida digna de Dios, ¿verdad? Como dice allí el apóstol. ¿Y qué es una vida digna para Dios? Pues es aquella que se conforma a la voluntad de Dios, agradar a Dios en todo sentido, vivir de tal manera que querramos traer alegría al corazón de Dios. Hermanas, sé que todas hemos pasado por algo en la que le hemos fallado al Señor, ¿verdad? Entonces, ay, yo en lo personal, cuando hablé mal o hice algo que yo sé que no es correcto, entonces, a mí me parte el corazón. El Espíritu Santo me redarguye que no hice bien. Entonces, Dios debe estar triste, el Señor Jesús, y soy su hija, ¿verdad? Pero no le di esa alegría al corazón. Entonces, una vida digna es la que nosotras podamos vivir de manera que le demos alegría al corazón de Dios, ¿verdad? Y la palabra agradable en este verso que acabamos de leer eh, sugiere la idea de la mente y el corazón en el que esperamos todos los deseos de Dios para que podamos agradarle, ¿verdad? Entonces, punto número 4, el crecimiento en el conocimiento de Dios requiere paciencia y perseverancia. Esto está en el verso 11 de la lectura que acabamos de leer. Yo lo leí, no, para que andéis digno, fortalecidos, y en el verso 11, que no lo leí, de Colosenses 1:11, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, hermanas, para crecer en el conocimiento de Dios se necesita paciencia y perseverancia. Paciencia es lo contrario de ser cobardes, hermanas. Imagínense, paciencia, lo que yo encontré es una resistencia, inquebrantable fortaleza para seguir adelante. Imagínense, en todas las pruebas, en todas, nosotros vemos y seguimos viendo y veremos si el Señor aún nos tiene pruebas de muchas hermanas de enfermedades fuertes, pruebas con los hijos, pruebas económicas. Y entonces, para perseverar, para seguir, las hermanas tienen que tener una resistencia. Y es una fortaleza que viene, pero solo viene del Señor, hermana. Entonces, cuando nosotros crecemos en el conocimiento de la palabra, todas estas cosas nos ayudan, ¿verdad?
Y un ingrediente, un elemento fundamental en todo este proceso es la alegría. Parece mentira que decir que la alegría en un proceso, digamos, de una enfermedad esté allí, pero no es una alegría de carcajada, no es una alegría de que nos vamos a estar, ¿verdad?, fuera de lo normal, no, pero es una alegría, una paz en el corazón, ¿verdad? Para seguir perseverando y para llegar hasta nuestra meta, ¿verdad? Entonces, mis hermanas, en conclusión, ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, pues hemos aprendido que el conocimiento de Dios es lo más importante en el mundo, el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios es nuestro mayor privilegio y nuestra mayor necesidad, porque nada nos puede llenar sino solamente, ¿verdad? Nuestro Señor. Él es el que nos llena y nos ayuda y nos da todo lo que nosotras necesitamos, emocionales, espirituales y materiales, ¿verdad? Es la esencia de la salvación y toda verdadera experiencia espiritual. El conocimiento de Dios, tercero, es la fuente de la verdadera comprensión de la vida cristiana. También el conocimiento de Dios es el ingrediente más importante para tener una visión cristiana del mundo. También el conocimiento de Dios es un gran preservante en contra del pecado. Todo esto es resumen de lo que estuvimos leyendo, de lo que estuvimos viendo en los versos que leímos, ¿verdad? Entonces, también, en sexto lugar, el conocimiento de Dios es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, también, hermanas, aprendimos que Dios es el autor de nuestro conocimiento en Él. También se trata de sabiduría espiritual. El Espíritu ilumina nuestras mentes a la verdad de la palabra de Dios. Y tercero, requiere paciencia para asimilar la palabra de Dios. No, en este aspecto no es de que hay una pastilla, hay una vitamina para que nosotras podamos, la palabra de Dios llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, y o que vamos con un mensaje, con un estudio, que vamos ya a tener el conocimiento de Dios. No, esto requiere paciencia, requiere perseverancia, requiere dedicación, requiere entrega. Y aquí es donde entonces nosotros tenemos que mostrar al amor a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros deseamos crecer en el conocimiento de Dios, conocerle, saberle, y porque eso es lo más importante, ¿verdad? Para nosotras. Y todo lo que hemos visto de lo que el Señor nos va a ayudar, nos va a librar. Pero entonces, hermanas, yo quiero que esta noche nos quedemos con este pasaje en nuestra mente y nuestro corazón, que lo voy a volver a leer, es Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios les bendiga, hermanas, y esto es el mensaje que tengo.